La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en La Verdad en 30 minutos vamos a hablar de algo que hace mucho que me vienen preguntando: Pastor, ¿cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? ¿Y cuándo va a hablar? Llegó el día. Y quiero hablar cuando los líderes caen en pecado y no aceptan la disciplina. Es enorme, mire. En época pasada, te hablo 30 años atrás, usted no iba a ver a pastores caer en adulterio y a los 2 meses ya estar ahí de nuevo dirigiendo como que nunca hizo nada. Hoy es peor, porque hoy entre el mismo ministerio los tapan y el ejemplar sigue dirigiendo las congregaciones como que nunca hizo nada. Yo soy testigo de haber ido a bajar a algunos que hasta han negado lo que han hecho. Y nosotros teníamos a la persona que cayó el adulterio con él en la habitación siguiente, que era el último recurso si él no quería reconocer la verdad. Y aún así negaba hasta que tuvimos que abrir la puerta y decirle venga paz. Y ahí se acabó toda su mentira. Mirá a qué punto llegan de negar todo, ¿no? Y hay otros más, hasta el punto de decir, no, pero yo oré y ya le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi mujer, a mis hijos y listo, y ya estoy harto. Como si fuera que se cayó, vio corriendo una carrera y bueno, y se levantó y se frotó y sigamos. Hoy en día es terrible. La misma gente es terrible cómo no tienen sabiduría de Dios, cómo no tienen discernimiento de Dios. Porque seguir a un adúltero es seguir a alguien que te miente, que te engaña, que te roba y es estar perdido. Y hay muchos que están perdidos, junto con esos. Y muchos los defienden, defienden a hombres, instituciones, pero no defienden la causa de Cristo. Vos no fuiste llamado para defender a un hombre. Siempre les digo a todos, usted no fue llamado para defender a José Fabundi, a mí no me defiendan. Vos fuiste llamado para defender la causa de Cristo, el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo. Tampoco fuiste llamado para defender a una denominación. Ay, yo me quedo con exponiendo la palabra. No, tenés que defender a Cristo. Pablo no perdía el tiempo en esas cosas. El apóstol Pablo nunca lo perdió. Ahora bien, cuando los líderes caen en pecado y no aceptan la disciplina. Se ha tornado cosa común en nuestros tiempos que algunos líderes evangélicos que han cometido faltas graves o pecados groseros se levanten más rápido de que lo que han caído. Y sacudiéndose el polvo como si no hubiese pasado nada, exclamen: ¡ay, debo continuar en el ministerio porque la iglesia me necesita! No te necesita más nadie, ni siquiera Dios te necesita. Yo no conozco ningún apóstol. Nómbreme alguno de los apóstoles escogidos por Dios, no lo mentiroso delincuente que hay ahora en el movimiento apostólico profético. Y tenga mucho cuidado que están haciendo campaña por acá, por toda la zona. No tendría que ir a ninguno de esos lugares. No conozco a ninguno de los 12 que eligió el Señor Jesucristo que había ya caído en adulterio y que habría que restaurarlo. Bien. Se levanta más rápido de lo que han caído y sacudiéndose el polvo como si no hubiese pasado nada, exclaman: debo continuar en el ministerio porque la iglesia me necesita. Dios ya me perdonó, me restauró y me ordenó que continuase con el liderazgo. La paga del pecado es muerte y en condenación. Vos que robás con Malaquía, vamos a Malaquía, te voy a juzgar con la ley, te voy a juzgar. ¿Sabe lo que dice la ley? Que toda persona que caía en el adulterio había que sacarla fuera de la ciudad y había que matarla pedreada. Acuérdense de la pobre mujer esa que vinieron todos esos delincuentes y diciéndole: Señor Jesús, mira, la encontramos a esta mujer en el lecho de adulterio y la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Sabían que la muerte precedía el adulterio? Claro que estos fueron vivos porque la trajeron a ella sola. Dijeron: la encontramos. Significa que no estaba sola. ¿Y dónde estaba el delincuente que estaba con ella? Yo me imagino que era uno del montón que vino a acusarla de querer pedrearla. El Antiguo Testamento, si ponemos en vigencia el Antiguo Testamento como ustedes ponen Malaquía para robarle a la gente, pongámosla en su totalidad o no tomemos nada, porque la palabra de Dios dice bien claro que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Caducó.
caducó la ley. Porque si no, hoy, mire, estaríamos llenos de supuestos ministros que tendríamos que sacarlos fuera de la ciudad y apedrearlos. Y usted no se imagina qué bien que le haríamos a esta humanidad. Qué bien que le haríamos. Seguimos. Dios ya me perdonó, dice, me restauró y me ordenó que continuase con el liderazgo. Y hay de aquellos que se atreven a juzgar, considerando que con eso no es suficiente. Que es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento y someterse a la disciplina eclesiástica, es que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos esos son los argumentos que usan. Créeme, querido líder, que si estás en adulterio, cualquier santo varón de tu congregación que mantiene la pureza de sus votos nupciales y lechos sin mancilla, podría darte una pedreada en la frente y el Señor lo respaldaría. No se trata de tener misericordia o no tenerla. Se trata de que esta gente está haciendo uso y abuso. Todo por no dejar de robar. Sigamos. No me imagino a Ananías y Zafira diciéndole a Pedro, tú negaste al Señor 3 veces, así que no puedes tirarnos la primera piedra. La verdad es que no sé si se lo dijeron o lo pensaron, pero sabemos que cayeron fulminando los pies de Pedro. O aquel fornicario a quien Pablo manda a la iglesia de Corinto que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Qué bárbaro, ¿no? 1 Corintios 5, 1 al 5. O a Himeneos y Alejandro, a quienes se entregan a Satanás para que aprendan a no, ¿qué cosa, Pablo? Blasfemar. 1 Timoteo 1:20 dice, Cristo nunca nos mandó a que no juzgásemos, sino que lo hagamos de la manera correcta. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Me gusta la traducción de una de las Biblias que dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. De lo contrario, si no juzgamos y miramos hacia el otro lado, nos hacemos cómplices del pecado ajeno. Hoy en día para excusarse te dicen, ay, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sabes? Si yo no juzgara, sería uno de los más grandes mentirosos, o estaría con los más grandes mentirosos tomado de la mano, ganando 300, 400 mil pesos por mes, tirado en mi casa sin hacer nada, con auto 0 kilómetros, sin tener que levantarme todos los días de hace años y irme a trabajar. Pero no, yo prefiero juzgarlos y no juntarme con ellos. La Iglesia Apostólica y la Iglesia de los primeros siglos subsiguientes consideraban la disciplina eclesiástica como vital para el triunfo del Evangelio entre los paganos. ¿Qué hay, en efecto, más útil en la paz o más necesaria en la guerra de la persecución que mantener la debida severidad de la disciplina espiritual? Quien la suaviza necesariamente irá siempre errante según el discurso o el curso de las cosas y se dispersarán a un lado y a otro con los diversos e inseguros vaivenes de los negocios. Y como si le hubiese sido arrebatado de la mano el timón de los buenos consejos, estrellará la nave salvadora de la iglesia contra la roca. En la iglesia a la que tú reconoces tu vocación y te nombra oficialmente en el ministerio, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Y la verdad es que a ti te gusta decir, yo soy pastor de jóvenes de la iglesia, ministerio que no existe. O soy líder de alabanza de la iglesia, ministerio que tampoco existe. O soy maestro de la iglesia, ministerio que tampoco existe. Pero cuando esa es la misma iglesia la que te confronta, diciendo que no estás en condiciones espirituales o morales para seguir manteniendo dicho cargo, entonces la iglesia no vale nada. Dios conoce mi corazón. Los demás no son quienes para juzgarme. Ya le pedí perdón a Dios, no tengo por qué darle cuenta a los hombres que son tan pecadores como yo. Me acuerdo del publicano y el fariseo. El publicano, Señor, yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro, yo ayuno, yo, ay, Señor. Y el publicano no pudo ni siquiera levantar la vista. Pero sí decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ten misericordia. No puedo justificarme. Soy un pecador, no hay forma de decirte que he hecho algo bueno para ti. Y la Biblia nos dice que el que fue justificado no fue el que dijo, ay, soy esto, sino aquel que de verdad reconoció su condición delante de Dios y se humilló. El que se humilla será exaltado y el que se envanece, se vanagloria, será humillado. Y eso es lo que está pasando. Del siglo III se conserva una interesante correspondencia entre los líderes de la Iglesia de Roma, cuyo obispo Fabián había muerto como mártir en la cruel persecución del emperador Decio,
Y los líderes de la iglesia del norte de África, representados por el grandísimo Cipriano, obispo de Cartago, que más tarde también moriría martirizado. El tema crucial de esta carta es la disciplina eclesiástica. ¿Qué hacer con los cristianos que han caído y han negado al Señor? Algunos de estos apóstatas alegaban que ya se habían arrepentido, que el Señor les había perdonado y que decían que debían ser admitidos nuevamente a la comunión de la iglesia. Veamos algunos párrafos de lo que enseñaba la iglesia primitiva. Lejos de la iglesia romana, el aflojar con una facilidad tan profana su gran vigor y debilidad los músculos de la severidad, socavando la autoridad de la fe de manera que cuando no solo yacen las ruinas de los hermanos caídos, sino que aún van cayendo, se concede el remedio de la reconciliación con excesiva precipitación, pues no sería eficaz. Y por una misericordia falsa, se añadan nuevas heridas a la antigua de la apostasía, quitando la penitencia a los miserables para mayor ruina suya. ¿En dónde? Por tanto, podrá causar su efecto la medicina del perdón. Si incluso el mismo médico, al prescindir de la penitencia y fomentar los peligros, y tan solo se limita a tapar las heridas y no da tiempo a cicatrizarla. Esto no es curar, sino que si queremos decir la verdad, es matar. No sea menor la medicina que la herida, no sea menor los remedios que la muerte. Roguemos por los caídos para que vuelvan a levantarse, roguemos por los que se mantienen en pie para que no caigan en la prueba. Roguemos para que los que se dicen que cayeron tras reconocer la gravedad de su delito comprendan que su pecado pide un remedio que no es un momentáneo ni precipitado. Roguemos para que a la penitencia de los caídos llegue el efecto del perdón, para que reconocido su crimen tenga bien dispensarnos por un tiempo su paciencia y no vengan a perturbar la situación todavía vacilante de la iglesia. No le dé la impresión de que ellos nos han encendido una persecución interna y así se añada al círculo de su pecado el haber sido también uno revoltoso. Le conviene en efecto muy especialmente la moderación a aquellos cuyo delito se condena en una mente moderna, que llamen sí a la puerta, pero que no la rompan, que se siguen hasta el umbral de la iglesia, pero que no la traspasen, que venen a las puertas del campamento de los hijos de Dios, pero armados de moderación, como entendiendo que fueron desertores. Vuelvan a tomar las trompetas de su ruego, pero no la hagan vibrar en sones bélicos, que se armen con las lanzas de la modestia, vuelvan a protegerse con el escudo de la fe, que por miedo a la muerte habían abandonado con su apostasía. Más que habiéndose armado ahora contra el diablo, su enemigo, no se vayan a creer que están armados contra la iglesia, que llora su caída. Muy provechoso les resultará una petición moderada, una súplica respetuosa, una humildad obligada, una paciencia perseverante que envíe por delante, como legado de su arrepentimiento, sus lágrimas, que afrenen a lo íntimo de su pecho como intercesores gemidos, que prueben el dolor y la vergüenza del crimen cometido. Ya esta cosa tristísima y una afrenta para el testimonio de la iglesia, es que un hermano se deslice en el pecado. Cuánto más si se tratara de un hermano líder. Nadie cae en pecado grave de un minuto a otro. Detrás de eso hay un día tras día, un resistiré a la voz del Espíritu que advierte que nos estamos aproximando peligrosamente al abismo, pero seguimos sin hacerle caso hasta que nos encontramos en el fondo del lodo. Y ese es el problema, porque el Espíritu Santo es el que te tiene que guiar y Él nunca va a fallar en advertirte, en avisarte. Hay un libro de un hermano, ¿no?, que se llama 21 pasos a la caída. 21 pasos a la caída. En este caso fue 21 pasos a la caída rumbo a un adulterio. Y él relató día tras día lo que le fue pasando. Claro, él no lo evitó, pero escribió ese libro para que pueda llegar a leerlo y podamos llegar a advertirnos de alguna u otra manera cómo Dios con versículos nos va advirtiendo y cómo el Espíritu Santo nos va amonestando y cómo Dios fue tratando y que Él no lo hiciera, de que Él no cayera, de que Él no cediera. Y aún así la caída fue terrible. Él reconoció de que no era digno de seguir en el ministerio. Siguió en la congregación. Hasta el día de hoy está congregándose. Jamás reclamó ningún ministerio. Ora mucho por sí mismo. Los hermanos fueron muy amables con él. Pero él sabe que una vez que le fallaste a Dios, después ya no puede ser nada. Y en la realidad de hoy estamos en eso. Estamos en el tiempo en que juegan con las cosas de Dios. Juegan con la santidad de Dios. Te dicen que ya no hace falta ser tan santo.
de que si caíste no te hago problema, tenés que orar, porque abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo, que Él intercede por nosotros. Usan versículos para tapar su vida de pecado o para minorar la gravedad del caso. Algunos usan el versículo que dice, aquel que esté firme, cuidado que no caiga. No dice, tenés cuidado que te vas a caer. Cuidado que no caiga. Y de encima le agregan, y eso significa que estamos propensos a caer, que la carne es carne. Volvemos a lo mismo, nombramos un apóstol que escogió Jesucristo personalmente, que haya caído, que haya tenido que restaurarlo y que no haya sido responsable de la vida ministerial que Jesús le dio. Nosotros no tenemos persecuciones como la tuvieron ellos. A nosotros no nos persiguen para matarnos como lo persiguieron ellos. A nosotros no nos azotaron como los azotaron a ellos. Sin embargo, con todas estas libertades que tendríamos que estar cada día más convertidos de corazón, es cuando más corrupción hay dentro del sistema eclesiástico. Y se van descubriendo porque ya es imposible de ir tapándolo y van saliendo a los medios gráficos, que son los que publican todas esas cosas, y el evangelio cada día es más avergonzado. Instituciones grandes, todos sus supuestos líderes que hicieron el pecado, estaban tapándose entre ellos. Eso ha pasado y pasará siempre, porque donde dirige un hombre, no dirige Dios. Esta es la época en que la iglesia de la Odisea, Jesucristo está a la puerta y llama. Y no le abren, porque están haciendo sus negocios. El otro día me decía un falso apóstol, como todos los apóstoles falsos que existen. Mirá, José, Jesús tenía 12 años y se perdió de los padres, y cuando los padres lo vinieron y encontraron, la frase de Jesús es extraordinaria porque es la nuestra. Ajá. ¿Y cuál era? Sabía. ¿Cuál era? Cuando María le dijo, hijo, te hemos estado buscando todo el tiempo, Jesús le dijo, mira, es necesario que en los negocios de mi padre esté. Y sabe, él no estaba vendiendo muebles que hacía su padre José terrenal. No le estaba ofreciendo un catálogo de repisa y de diferentes mesas y de sillas y de lo que... No, él no. Ese no era el negocio del padre que él hablaba. Ni tampoco era el negocio del padre de mentirle a la gente, de engañarla. El negocio del padre era predicar la verdad a los escribas, a los fariseos y a todos los que estaban allí, que representaban al pueblo de él y que estaban perdidos y engañando a la gente. Por eso es que se rebeló la nación de Israel contra él. Por eso es que el sumo sacerdote no lo quería. Porque hasta que apareció Jesús, el sumo sacerdote era la voz máxima. Nadie lo podía contradecir. Igual que lo hiciera, porque algo te iban a mandar a hacer. Todos tenían que cerrar la boca cuando el sumo sacerdote hablaba. Aún sabiendo que el sumo sacerdote transaba con Roma, que no era un consagrado del Señor. Y muchos saben lo que está pasando dentro del sistema eclesiástico y cierran la boca. Y de pronto aparece un tal Jesús, ¡wow!, que le dice las verdades en la cara. Y que le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabe lo que es decirle a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes que eran hijos del diablo? No lo mataron ahí porque quedaba mal matarlos ahí. Pero danos tiempo, vamos a inventarnos algo, Jesús, y se va a hacer como te vamos a matar, te vamos a crucificar. Te vamos a reventar, le habrán dicho más de una vez. Pero no pudieron. ¿Y sabe lo más triste? No discernieron que era el mismo Dios que lo estaba visitando. Cuando vos vivís haciendo lo que se te da la gana, acomodando la palabra de Dios, tapando tu vida de pecado, tu vida de engaño, de mentira, nunca vas a discernir a Jesús. Nunca lo vas a ver. Muchos predican a un Cristo que no conocen. No conocen. Porque Cristo nunca fue negociante, nunca vendió nada. Nunca dijo, vengan y pongan dinero para que cuando yo muera en la cruz del Calvario, vos seas salvo. Nunca a todos los que sanó le dijo, pusieron algo, o si no, la sanidad nunca va a llegar. Jesucristo jamás dijo tampoco, miren que hay que juntar para, vamos a hacer otro templo, porque este templo, viste, lo van a destruir. Este templo no queda nada. En el año 70 los romanos van a venir, lo van a destruir, no va a quedar piedra. Pero hay que ir juntando plata, viste, para hacer otro en algún lado. Sería una contradicción que Jesús hubiera dicho eso cuando en Hechos de los Apóstoles 17, 24 y 25, el Espíritu Santo le dice, Pablo, di esto, que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Y que Él no necesita nada de los hombres.
Yo siempre pensé desde mi primer día de cristiano, de que si Dios necesita mis recursos, mi dinero, para hacer la obra, entonces no es Dios. Es todo lo contrario. Grandes hombres de Dios. El libro de Hebreo capítulo 11 te enseña que los grandes hombres de Dios han hecho las cosas de Dios porque Dios le proveyó por la fe. Eso es ser hombre de Dios. Que la fe de Dios te acompañe en todo tu ministerio y que Él te provea. Te provea. Tendríamos que leer seguido, todos los días, el libro de los Hechos de los Apóstoles más Hebreo 11 y pedirle a Dios que tratemos de contagiarnos un poco de toda esa gente que dio su vida por la causa de Cristo, que peleó la buena batalla, y que no solo peleó la buena batalla, sino que guardó la fe hasta el final, como lo hizo el gran apóstol Pablo. Pero también tenemos que combatir contra la vida de los supuestos líderes que caen en pecado. El pecado no solo del adulterio, de la mentira, del engaño, de robarte, que te roban y te lo exhiben como te roban, comprándose autos 0 kilómetros, cambiando de eso, viviendo en mansiones, en lujos y placeres. Y yo digo, ciegos solamente los pueden seguir y no darse cuenta que no tiene nada que ver con Cristo. Jesús, te seguiré donde quiera que vaya, le dijeron en su oportunidad. Y Jesús lo miró, pero lo miró el corazón. Y vio que ese corazón estaba lleno de avaricias y de comodidades y de anhelos materiales. Entonces Jesús le dice, mirá, las aves de los cielos tienen nido. ¿Viste? Sí, dice. ¿Y las zorras tienen guarida? Sí. Bueno, pero yo, Jesús, el Hijo de Dios, el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que vos podés ver, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Sabe? A ese Cristo tenemos que predicar. Mi Jesús no es millonario, pero sí es el dueño de todo. Y yo me gozo por eso. Y mi fe está puesta en Él, no en las cosas que yo pueda hacer, ni mucho menos en el dinero. Y Él me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo le soy fiel, un día compartiré su gloria, cuando suene la trompeta y me venga a buscar, o cuando Él me llame a su presencia. Ese es el anhelo de que te tiene que mantener santificándote todos los días. Recuerda, ningún líder que ha caído en pecado sigue sirviendo al Señor. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.